Hola queridos amigos de la Sodalidad Iniciática. Hoy vamos a compartir juntos la meditación de la enseñanza del propósito psicológico 29, los espirituales del Islam. Siguiendo la senda que marcan las tradiciones, su amiga leerá el texto tal como está entregado. Pues, como les digo, siempre es la obra la que contiene el poder de la iniciación y la iluminación. Después, añadirá algunos datos y reflexiones que el alma ha captado y que ha vibrado en ella. No son enseñanzas, son comentarios, huellas personales de este camino que pueden o no resonar con cada uno de ustedes. La invitación es a que escuchen con el corazón y tomen aquello que en este momento su conciencia y su libertad interior sientan como propio. Recordemos también que estamos iluminando el chakra Vishuddha y con el propósito 29 llegamos a Vishuddha, cuyo elemento es el éter, y el título de este propósito, los espirituales del Islam. Recuerden también, toda la obra del maestre está en www.sergerainaudelaferrier.net. Nos vemos. Hola amigos, como les decíamos, vamos a iniciar la meditación del propósito psicológico 29, los espirituales del Islam. Pero antes de ello, digamos nuestras oraciones. Nada para nosotros, Señor, nada para nosotros, que todo sea para la gloria de tu santo nombre. Haz de nosotros seres compasivos, conviértete a través de nosotros en lo que eternamente has deseado ser. Que te muestres a mí en la más bella de las teofanías. Y realmente este propósito maravilloso lo vamos a iniciar. Ahora es 29 de diciembre. No sé si en otros países, pero aquí en el Ecuador se festeja el Día de los Inocentes. Empecemos la lectura del propósito. El Islam, como el cristianismo, no es en su constitución histórica oficial una religión iniciática. Por tanto, existe una versión iniciática, una gnosis del cristianismo y del Islam. El fenómeno iglesia, tal como se ha constituido en el occidente, con su magisterio, sus dogmas, sus concilios, es incompatible con el reconocimiento de sodalidades iniciáticas. Ahora bien, aunque ese fenómeno no tiene equivalente en el Islam, también aquí se produjo el choque entre el Islam oficial y los movimientos iniciáticos. Habría que estudiar comparativamente de una parte y de otra cómo el rechazo de todas las formas espirituales que se pueden designar por los términos de tradiciones iniciáticas o de esoterismo marca el punto de partida de la laicización y de la socialización. Para Henry Corban, esa laicización o secularización tiende a algo más profundo que la separación o no separación del poder temporal y el poder espiritual. Es esa situación más bien la que hace que la cuestión se plantee y persista, cualquiera que sea la solución adoptada, ya que el hecho mismo de asociar las ideas, poder y espiritual, implica desde ahora una secularización inicial. Desde este punto de vista, el triunfo pasajero del ismailismo con los fatímidas fue sin duda un éxito desde el punto de vista de la historia política, pero desde el punto de vista de una religión iniciática no podía ser más que una paradoja. El esoterismo chiita recurre a la idea de una jerarquía mística, invisible. Profundamente suya es la idea de la ocultación, gaiba o ausencia del imán. La idea de esta jerarquía puramente mística, en la doctrina de Ibn Arabi y en el sufismo en general, lleva quizás la marca original del chiismo y es perfectamente viviente en nuestros días en Irán, en el shakismo. Basta entonces comparar la doctrina de Averroes con su evolución hacia el averroísmo político, tal como lo representa, por ejemplo, Marsilio de Padua, siglo XIV, para apreciar las diferencias. Pero, para que la secularización radical que se anuncia en la obra de Marsilio fuese posible, era necesario aún que él tuviese ante sí algo laicizable. Esta realidad del poder que el sacerdote reivindica, para que finalmente se le rehúse, con el riesgo de transponer la ficción al dominio sobrenatural.
Otro aspecto de esta ambigüedad ya señalada, asible y sorprendente, es el hecho de que el averroísmo puede ser tanto el refugio de pensadores racionalistas como el alimento de la escolástica tardía en la escuela de Padua hasta el siglo XVII. Unos y otros, sin embargo, habrían sido incapaces de comprender la espiritualidad de un imarabí como la imamología, la walaya o sacerdocio espiritual del imam y los suyos, iniciando al sentido esotérico a la gnosis de las revelaciones. Recordemos ante todo aquí que los maestros del Islam no son solamente representantes de cierta tradición, ya que esos místicos son individualidades espirituales que en sus obras traen una parte del resultado de su experiencia personal. No se puede negar el aporte considerable de su esfuerzo personal, tal como el de un árabe de Andalucía como Ibn Arabi, siglo XII, o el de los iranios como Abu Yaqub Sejestani, siglo X, Sohrawardi, siglo XII, Semani, siglo XIV, Molla Sadra de Shiraz, siglo XVII, etc., que no pertenecen ni a aquello que se ha convenido en llamar su tiempo, ni a la ortodoxia de su tiempo. Aquello que se ha convenido en llamar históricamente su tiempo no es su tiempo real. Desde el mundo occidental las cosas aparecían como si se hubiera asistido a la desaparición del avicenismo bajo la marea del averroísmo, y no se podía ni siquiera sospechar que al otro extremo del mundo islámico, en el mundo iranio, el avicenismo continuara prosperando. Muy distintas se veían las cosas desde Irán. Allí no habían dejado huellas ni la destrucción de los filósofos por Al-Ghazali, ni la restauración del aristotelismo por Averroes, ni aun el combate de la retaguardia en la cual el filósofo de Córdoba se reveló dispuesto a sacrificar a Avicena, al teólogo del Islam. El evento que sucedió al sistema de Avicena no fue la destrucción de su neoplatonismo por un aristotélico como Averroes, el gran filósofo de Córdoba que quiso encontrarse con un arabí adolescente, sino la instauración de la teosofía de la luz, Hikmat al-Ishraq, como sabiduría oriental por Sohrawardi. La influencia determinante que se ejerció sobre el sufismo y la espiritualidad no fue la de la piadosa crítica agnóstica de Ghazali, sino la de la doctrina esotérica de Ibn Arabi y de su escuela. Además, el fermento espiritual salido de la coalescencia de las dos escuelas, la de Ishraq, de Sohrawardi y la de Ibn Arabi, va a producir una situación que trae al primer plano la cuestión de las relaciones entre el sufismo y el chiismo. La significación del uno y del otro en el Islam va a precisarse aclarándose recíprocamente. Se insistirá sobre el hecho de que los ascendientes genealógicos de las ramas del sufismo finalizan en uno u otro de los antes imames del chiismo, principalmente en el sexto imán, Jafar al-Sadiq, muerto en el 765, o en el octavo imán, Ali Reza, muerto en el 819. Esta entrada del chiismo en el horizonte espiritual orienta hacia una nueva respuesta a la cuestión planteada por la presencia del sufismo en el Islam y por la interpretación sufí del Islam. Ella anuncia una situación casi totalmente descuidada en nuestros días en el Occidente, capaz sin embargo de cambiar profundamente las condiciones del diálogo entre el Islam y la cristiandad cuando los interlocutores son espirituales. Relacionados con este contexto, el triunfo del averroísmo en Occidente y la partida definitiva de Ibn Arabi hacia el Oriente figuran como dos acontecimientos a los cuales Henry Corbin, en la imaginación creadora en el sufismo de Ibn Arabi, da una significación simbólica. Averroes fue inspirado por la idea del discernimiento de los espíritus. Hay gentes a las cuales se dirige la apariencia de la letra, el sahir, y aquellos que son aptos para comprender el sentido oculto, el batín, el exoterismo y el esoterismo. Él sabe que uno desencadenaría psicosis y catástrofes sociales entregando a los primeros aquello que solo los segundos pueden comprender. Este es el principio de la enseñanza secreta en francmasonería. Todo eso está próximo a la disciplina del arcano.
practicada en el chiismo ismaeliano y a la idea del tawil profesada en el sufismo. Y precisamente aquello que no se considera es que el tawil no es invención de Averroes, y para apreciar la marca en que él mismo lo usa, sería preciso comparar con la manera con la cual es practicado por los esoteristas propiamente dichos. Ahora bien, el tawil es esencialmente comprensión simbólica, transmutación de todo lo visible en símbolos, intuición de una esencia o de una persona en una imagen que no es ni lo universal lógico ni la especie sensible y que es irreemplazable para significar lo que debe ser significado. En Oriente la situación es muy diferente, tal como resulta particularmente de la influencia de los dos maestros cuyos nombres ya han sido asociados aquí, y no es que ellos hagan superfluo el nombrar a otros, sino que tipifican de la mejor manera la situación a considerar. El joven maestro iranio Shihabuddin Yahya Sohravardi, 1155-1191, y el maestro andaluz Ibn Arabi, 1165-1240, compatriota de Averroes, que a la edad de 36 años tomó la resolución de partir hacia Oriente para no regresar. La situación cambia tan completamente que desborda de inmediato el esquema con el cual se ha contentado por demasiado tiempo hablando de filosofía árabe. Se comprende que esa denominación tiene su justificación lingüística, como cuando hablamos de escolástica latina. Pero entonces, ¿qué ocurre cuando debemos incorporar al marco de nuestra historia de la filosofía y de la espiritualidad autores iranios que han dejado obras espirituales considerables y no han escrito jamás de otra forma que en persa? Así sucede con Nasir Khosrau, siglo XI, Nasafi, siglo XII, Kashani, contemporáneo del gran filósofo chiita Tusi, siglo XIII, sin olvidar que Avicena mismo era un iranio que escribía igualmente en persa. Sohravardi murió mártir a los 38 años en Alepo, donde se había aventurado imprudentemente, víctima de la intolerancia furiosa de los doctores de la ley, conjugada a lo de Saladín, fanático personaje que fue el Saladino de las cruzadas. Su vida, demasiado breve, le permitió sin embargo realizar un gran designio: resucitar en Irán la sabiduría de los antiguos persas, su doctrina de la luz y las tinieblas. Resulta de ello esa filosofía, más bien etimológicamente, esta teosofía de la luz, Hikmat al-Ishraq, cuyos entrecruzamientos con muchas páginas de la obra de Ibn Arabi se pueden constatar. Realizando ese gran proyecto, Sohravardi tenía conciencia de instaurar esta sabiduría oriental que también Avicena se había propuesto y cuyo conocimiento llegó a Occidente en el siglo XIII hasta Roger Bacon. El punto de partida de nuestra meditación es la obra que cita el maestre, la imaginación creadora en el sufismo de Ibn Arabi de nuestro amigo Henry Corbin. Esa obra es nuestra guía en este propósito 29. Se la encuentra también en PDF y es clave tenerla. Vamos a ver por qué a lo largo de este propósito. En el capítulo primero de este libro, que el autor, nuestro amigo Corbin, tituló Entre Andalucía e Irán, apunte de una topografía fundamental, nosotros encontramos los elementos claves que no requieren explicarlo todavía, sino escucharlo desde dentro, como pide el propio Corbin. Este capítulo inaugural al que nos estamos refiriendo no es un marco teórico, es un umbral. Henry Corbin está preparando a quienes ingresamos a la obra, al meditante o al lector simple que quiere conocer sobre Ibn Arabi. Nos está preparando a nosotros para cambiar de órgano de conocimiento. Y eso es básico. Y eso debemos guardarlo en nuestro corazón y ver cómo ese cambio se va produciendo a lo largo del propósito. Por eso comienza diciendo con tanta insistencia Corbin, ¿de qué no va a hablar?
Así nos está vaciando ese terreno. Lo que Corban hace aquí, que es clave para el propósito, por lo tanto para nuestras almas, observemos el gesto inicial. Nada es de la imaginación en el sentido corriente del término de lo que vamos a hablar. Esto es decisivo. Corban desactiva en nosotros 3 reducciones. Imaginación igual fantasía real, imaginación igual producción subjetiva, imaginación igual mera creatividad artística. Y en su lugar afirma algo radical. La imaginación es un órgano de percepción. Así, ya aparece el corazón del propósito 29, aunque aún no se nombre. Hay realidades que no se perciben ni con los sentidos ni con el intelecto abstracto. Luego nos habla de ese triple mundo. Esto es topografía, no teoría. Cuando Corban habla del triple mundo no está clasificando ideas, está dibujando un mapa del ser. Primero el mundo inteligible puro, el de las inteligencias, los querubines. Segundo, el mundo sensible, el corporal, material, corruptible. Tercero, el mundo intermedio, el que media y reconcilia. Este mundo intermedio es el que después llamará mundos imaginales. Y fijémonos bien, tan real y objetivo, consistente y subsistente como el mundo inteligible y el sensible. Así ocurre algo muy importante para nuestra meditación. Lo imaginal no es un ente vago, sino un lugar ontológico. Por eso habla de cuerpos sutiles, materia inmaterial, extensión real, aunque no sensible. No es psicología moderna, es cosmología espiritual vivida. El órgano correspondiente, imaginación activa. Nada existe sin su órgano adecuado. Si hay un mundo imaginal objetivo, debe haber un órgano que lo perciba. Ese órgano es la imaginación activa. Y Corban dice algo esencial, es ese el lugar de las visiones teofánicas. Es decir, las visiones no son alucinaciones, no representan algo ausente, ocurren realmente, pero en su mundo propio. Esto es crucial para los espirituales del Islam y para el propósito. La experiencia espiritual no es simbólica en sentido débil, es simbólica porque simboliza, es decir, hace pasar una realidad a otra. ¿Por qué este texto es tan importante para nosotros en la meditación del propósito 29 y en todo nuestro regreso hacia Oriente? Porque aquí Corban nos está diciendo suavemente, si sigues leyendo con la imaginación degradada, no entrarás. Tal vez se produzcan sueños, y en esos sueños lo que nos hacen es invitarnos a reabrir ese órgano, no a acumular comprensión, no a acumular datos. Por eso el retorno al inicio, por eso recordar a Corban, por eso mirar con otros ojos. Luego Corban nos abre ya no solo el umbral, sino que empieza a orientarnos dentro del paisaje. Nos señala ejes de sentido, no explicándolo todo, provocando nuestra imaginación creadora, nuestra imaginación activa. Renunciar a 2 hábitos, gesto iniciático. Henry Corban comienza con una ascesis del pensamiento. Antes de comprender, hay que renunciar. Separar historia de la filosofía de historia de la espiritualidad. Identificar filosofía del Islam con filosofía árabe. Esto no es una crítica académica, es una purificación del método. Para Corban, pensar sin espiritualidad es mutilar la realidad. El conocimiento verdadero no es neutro ni exterior a la transformación del ser. Andalucía e Irán no como geografía, sino como destino espiritual. La escena que describe Al-Ghazali, Averroes y Maraví es conocido, pero Corban la invierte. Desde Occidente parece que Al-Ghazali mata la filosofía. Averroes la culmina y la cierra. Pero desde Irán ese drama no ocurrió. Esto es clave.
Hay filosofías que continúan viviendo fuera del campo visible de Occidente. Ocurre el primer gran desplazamiento simbólico. Occidente como clausura del mundo mediador, Oriente como permanencia del mundo imaginal. Por eso la marcha de Imaraví hacia Oriente es simbólica. No huye, regresa a un clima espiritual donde su obra puede respirar. El verdadero eje Sohrawardi más Imaraví. Corban nos dice con claridad, lo decisivo no fue Averroes, sino Sohrawardi y Imaraví. La teosofía de la luz y la doctrina esotérica del sufismo se coalacen. Esto crea algo nuevo, ni filosofía racional, ni mística emocional, sino gnosis, conocimiento por presencia. Así, el mundus imaginalis deja de ser un concepto y se vuelve estructura viva del Islam espiritual. Shiismo y sufismo, clarificación recíproca. Este punto es muy delicado y profundo. Corban afirma que las cadenas espirituales del sufismo conducen a los imames del shiismo, especialmente a Jafar al-Sadiq. Esto no es política ni sociología religiosa, es antropología espiritual. El imam no es solo una figura histórica, sino mediador del sentido interior, garante del tawil, reconducción al origen. Corban nos entrega una intuición enorme para nuestra meditación del propósito. El Islam espiritual solo se comprende desde dentro, por transmisión interior. Avicena, el ángel y el individuo. Llegamos a un núcleo muy fino. Avicena introduce la inteligencia activa, el ángel de la humanidad, identificado con el Espíritu Santo, Gabriel. Esto no racionaliza la revelación, al contrario, fundamenta una filosofía profética. Y Corban nos dice algo decisivo. La autonomía del individuo humano se funda en una teosofía del espíritu, no en el ego, no en la razón aislada, sino en una relación viva con el ángel. Corban lo dice expresamente. En cuanto a la inteligencia o Espíritu Santo, es de ella de donde emanan nuestras almas. Ella es la que les da su existencia y las ilumina. Todo conocimiento y toda reminiscencia son una iluminación que ella proyecta sobre el alma. Por ella, el individuo humano se vincula directamente al pleroma celestial, sin necesidad de la mediación de un magisterio o de una realidad eclesial. Sin duda, es precisamente esto lo que inspiró a los escolásticos anti-avicenianos su miedo al ángel. Este miedo condujo al total oscurecimiento del significado simbólico de relatos de iniciación, como los de Avicena o Sohrawardi, o de las narraciones místicas que abundan en la literatura persa. A causa del miedo al ángel no se verá en ellos sino alegorías inofensivas. El alma humana, cuya iniciación esos relatos ponen en imágenes, tienen en sí mismo una estructura dual, pues está formada por el intelecto práctico y el intelecto contemplativo. El segundo componente de la pareja de ángeles terrestres, el intelecto contemplativo en su estado superior de intimidad con el ángel del conocimiento y la revelación, es denominada intelecto santo y espíritu profético. Esto sostiene el mundo imaginal, la exégesis simbólica tawil, la experiencia visionaria objetiva. El tawil, nos dice Corban, presupone la floración de los símbolos, el órgano de la imaginación activa que simultáneamente los hace aflorar y los percibe. El mundo angélico intermedio entre las puras inteligencias querubínicas y el universo de las evidencias sensibles, históricas, legales, irreversibles. Por esencia, el tawil no puede caer en el dominio de las evidencias comunes, sino que postula un esoterismo. Ahora bien, o la comunidad humana presenta una estructura que orgánicamente hace lugar a ese esoterismo, o deberá sufrir las consecuencias que su rechazo conlleva. Averroes y la gran pérdida. Con Averroes ocurre la catástrofe silenciosa. Rechazo del neoplatonismo, rechazo de la emanación, desaparición del mundo mediador. Corban es muy claro. Ese mundo mediador es donde se resolvía el conflicto entre ley y saber, símbolo e historia. Y nos dice en su obra, con Averroes la situación y el discurso cambian radicalmente.
Averroes quiere restaurar el peripatetismo auténtico y ejerce una severísima crítica al neoplatonismo de Avicena. Rechaza la emanación porque el emanacionismo es todavía un criptocreacionismo y cualquier idea de creación es inadmisible para un peripatético. Además de la inteligencia agente separada y única, admite ciertamente una inteligencia humana independiente del organismo, a diferencia de Alejandro de Afrodisia, pero esa inteligencia no es el individuo. Lejos de ello, todo lo individual se identifica con lo perecedero. Lo que en el individuo hay de eternizable pertenece totalmente a la inteligencia agente, separada y única. Habrá que reconsiderar algún día la doctrina del intellectus materialis en función de lo que nos enseñan los textos ismaelíes recientemente editados y que es algo muy distinto. Podemos ya darnos cuenta de hasta qué punto estamos lejos de aquí del sentimiento de la individualidad imperecedera que el filósofo o el espiritual aviceniano adquiere por el hecho mismo de su conjunción con la inteligencia agente, y más lejos todavía, quizá, de la idea de la eseidad eterna del individuo absoluto, Emin Arabi. Finalmente, algo no menos grave. La cosmología de Averroes, en razón del peripatetismo al que se pretende rigurosamente fiel, excluye la segunda jerarquía angélica en su totalidad, la de los ángeles almas celestes, cuyo mundo era el de la imaginación activa, el de la imaginación del deseo, es decir, el lugar de los acontecimientos visionarios, de las visiones simbólicas, el mundo en el que son contempladas las personas arquetipos a las que se refiere el sentido esotérico de las revelaciones. Puede calibrarse la magnitud de la pérdida si se tiene en cuenta que ese mundo mediador es el mundo en el que se resuelve el conflicto que ha desgarrado a Occidente, el conflicto entre la teología y la filosofía, entre la ley y el saber, entre el simbolismo y la historia. Conflicto que va a ir en aumento con la evolución del averroísmo y la ambigüedad que pesa sobre él. Al perderlo, como nos dice el propósito y Corban, Occidente hereda la ruptura entre teología y filosofía, la sospecha sobre el símbolo, la reducción de lo espiritual a moral o dogma. Aquí está el germen del drama moderno. Zahir y Batín. Advertencia final. El texto termina con una advertencia. No todo puede ser dicho a todos. Confundir niveles produce psicosis y catástrofes sociales. Esto no es elitismo, es cuidado del alma colectiva. Corban señala con claridad, el Tawil presupone la floración de los símbolos, el órgano de la imaginación activa que simultáneamente los hace aflorar y los percibe, el mundo angélico intermedio entre las puras inteligencias querubínicas y el universo de las evidencias sensibles, históricas, legales, irreversibles. Por esencia, el Tawil no puede caer en el dominio de las evidencias comunes, sino que postula un esoterismo. Ahora bien, o la comunidad humana presenta una estructura que orgánicamente hace lugar a ese esoterismo, o deberá sufrir las consecuencias que su rechazo conlleva. Hay algo en común entre las antiguas religiones mistéricas que inician a un misterio y las sodalidades iniciáticas que, en el seno de las religiones reveladas, inician a una gnosis. Secularización como pérdida del sentido espiritual. Esta es una intuición central de Corban. La secularización no es solo separación iglesia-estado, sino la confusión entre poder y espiritualidad. En cuanto se habla de poder espiritual, ya se ha comenzado a secularizar. Y como nos dice Corban, esta laicización o secularización apunta hacia algo más profundo que la separación o no separación del poder temporal y el poder espiritual. Es más bien esa situación lo que hace que la cuestión se plantee y persista, cualquiera que sea la solución adoptada, pues el hecho mismo de asociar las ideas de poder y espíritu implica ya una secularización inicial. Jerarquía invisible y ocultación.
El propósito al subrayar jerarquía mística invisible, la ocultación del imán o alaya como sacerdocio espiritual, conecta directamente con el shismo duodecimano, el ismaelismo y la estructura interior del sufismo. Así, nos lleva a la idea de mediación espiritual, no institucional. Las individualidades espirituales de su tiempo, cuando en el propósito se nos dice aquello que se ha convenido en llamar históricamente su tiempo no es su tiempo real, está diciendo algo muy corviniano. Los grandes espirituales viven en el tiempo del alma, no en el tiempo cronológico. Esto enlaza con el mundo imaginalis, aunque aún no se lo nombre. El único comentario que su amiga puede añadir es que, así como el propósito 27 les insistió, les pidió que estudiaran, meditaran en ese libro de Corban que llamó Cuerpo Espiritual Tierra Celeste, ahora este libro, La imaginación creadora en el sufismo de Ibn Arabi. Volvamos a la lectura del propósito. Como también lo nota Corban, habría que llevar a cabo un profundo estudio comparativo de la suerte de la gnosis en el Islam y en la cristiandad. Se puede, por supuesto, imaginar en la metahistoria un diálogo entre los hermanos de la pureza de Basora, de lazos ismaelianos, con los Rosacruces de Johann Valentín Andrea. Se habrían comprendido perfectamente. El nombre de este teólogo luterano de Württemberg, Alemania, está casi olvidado en nuestros días. En efecto, Andrea, 1586-1654, escribió sobre todo bajo el seudónimo de Rosenkraus, lo cual traducido del alemán ha dado Rosacruz, de la que numerosas sectas han tomado su origen. En cuanto al monje inglés Roger Bacon, 1214-1294, algunos movimientos rosacrucianos lo cuentan incluso entre sus miembros fundadores. Hemos visto precedentemente todo esto en detalle, ver en particular nuestro propósito psicológico número 7. Pero, como sea, es evidente que los sabios del Islam han influido en los grandes pensamientos filosóficos de Occidente. No obstante, de la obra aviceniana no subsisten más que fragmentos. Así, Sohrawardi estimaba que Avicena, no habiendo tenido conocimiento de las fuentes de la antigua sabiduría irania, no estaba a la altura de realizar bien su proyecto. Los efectos de la teosofía sohrawardiana de la luz se harán sentir en Irán hasta nuestros días. Uno de sus trazos esenciales es hacer indisociables filosofía y experiencia mística. Una filosofía que no finaliza en una metafísica de éxtasis es vana especulación. Una experiencia mística que no se apoya sobre una formación filosófica sólida está amenazada con perderse y degenerar. Los héroes extáticos de esta teosofía oriental de la luz son Platón, Hermes, Kai Khosrau, el profeta iraniano Zaratustra y el profeta árabe Mohammed. Por la conjunción de Platón y Zaratustra, Zoroastro, Sohrawardi expresa una intención característica de la filosofía irania del siglo XII, la cual se anticipa así en 3 siglos al propósito del célebre filósofo bizantino Gemistos Platón. Por oposición a los peripatéticos, los Israkiyun, discípulos de Sohrawardi, son designados como platónicos. Ibn Arabi, por su lado, será apodado el platónico, el hijo de Platón. El sabio, en la persona de la cual este sentimiento del universo fructifica en metafísica del éxtasis, aquel que acumula la plenitud del saber filosófico y de la experiencia mística, es el sabio perfecto, el polo. Cod. Él es la cúspide de la jerarquía mística invisible sin la cual el universo no podría continuar subsistiendo. Desde entonces, con esta idea del hombre perfecto, el antropos teleios del hermetismo, la teosofía del Ishraq se encontraba espontáneamente orientada al encuentro del shiismo y su imamología. Ella era eminentemente apta para fundar filosóficamente el concepto del imam eterno y de sus ejemplificaciones en el pleroma de los santos imames, los guías espirituales. El avicenismo iraquí se convirtió en los siglos XVI y XVII con los maestros de la escuela de Ispahan,
Mir Damad, Molla Sadra Shirazi, Qasi Said Qutb, etc., en la filosofía chiita. Los efectos se sienten hasta ahora en la forma más reciente de la conciencia filosófica del imamismo, la escuela del Sheikh Ahmad Ash'ari y de sus sucesores, el sheikismo. Un hecho interesante es ciertamente el de determinar en qué medida la influencia de Ibn Arabi es responsable del sentimiento gracias al cual el sufismo reencuentra quizás el secreto de sus orígenes, cuando Amoli, siglo XIV, por ejemplo, comentador chiita de Ibn Arabi, proclama que el verdadero chiismo es el sufismo y que recíprocamente el verdadero sufismo es el chiismo. Corban nos está diciendo lo esencial sin velos. Este texto ya no es preparación, realmente es revelación de la arquitectura interior. Vamos a escucharlo como cuando escuchamos una música que nos gusta, la escuchamos de manera lenta, señalando nudos de sentido y no explicándolo todo. Sohrawardi, martirio y fidelidad al mundo imaginal. Sohrawardi no muere por una doctrina abstracta, muere porque rehusó abandonar el plano donde filosofía y experiencia mística son inseparables. Corban subraya algo decisivo. Una filosofía que no conduzca a una metafísica del éxtasis es de especulación vana. Una mística sin fundamento filosófico degenera. Sohrawardi no plantea un problema entre creer y saber, plantea un imperativo del alma. La sabiduría oriental no geografía, sino estado del ser. Cuando Corban habla de sabiduría oriental, no habla de la lejana Asia, habla de un oriente del alma. Por eso puede reunir en una misma constelación Platón, Hermes, Zaratustra, Mohammed, y por eso llama a Ibn Arabi hijo de Platón. Aquí se perfila con nitidez la topografía espiritual. Occidente medieval, hegemonía del aristotelismo, pérdida del mediador. Oriente iranio, continuidad del platonismo viviente, preservación del ángel. La escena del joven Ibn Arabi asistiendo a los funerales de Averroes, que nosotros veremos más adelante, no es anecdótica. Es un símbolo cósmico, el cierre de un mundo y la apertura de otro. El punto decisivo, el mundo intermedio preservado. Corban es absolutamente claro y esto responde directamente a nuestra inquietud. Con ella se ha preservado la existencia objetiva del mundo intermedio. Ese mundo, Alam al-Mital, mundo de las imágenes subsistentes, cuerpos inmateriales, oriente medio del cosmos, esto es el corazón de todo, no es un añadido místico, es el plano ontológico sin el cual no hay iniciación posible. Y su órgano es explícitamente nombrado, la imaginación, no imaginación psicológica, sino imaginación activa, perceptiva. El ángel, centro de la experiencia espiritual. Los relatos de Sohrawardi, relato del exilio occidental, el arcángel purpúreo, tienen siempre el mismo tema, la búsqueda y el encuentro con el ángel. Ese ángel es Espíritu Santo, inteligencia activa, ángel del conocimiento y la revelación. Aquí Corban une definitivamente a Avicena, Sohrawardi y Ibn Arabi. El camino espiritual no es obediencia exterior, ni especulación, ni emoción. Es relación viva con el ángel. Y eso solo ocurre en el mundos imaginales. Luz, vida, angelología, la ruptura con el peripatetismo. Este pasaje es radical. Una física de la luz no puede ser más que una angelología. Para Sohrawardi la luz es vida, la vida es luz. El cuerpo material es noche y muerte. Las especies no se explican por conceptos lógicos, sino por ángeles, señores de las especies. Esto explica por qué el aristotelismo no podía tolerar esta visión y por qué su triunfo implica la muerte del mundo mediador en Occidente. El polo, el hombre perfecto, el imán. Aquí todo converge. El sabio perfecto es el codo, polo, cumbre de la jerarquía invisible. Sin él el universo no subsiste. Esto enlaza naturalmente con el imán eterno, la imamología chiita, la walayá. Por eso, la teosofía del Ishraq
conduce espontáneamente al shiismo, no por política, sino por estructura espiritual. En el propósito también nos hablan de la escuela de Ispahan como una continuidad viva, y Corban nos dice que con Mola Sadra Shirazi, todo esto, lo que acaba de transmitirnos, no se fosiliza, se vuelve filosofía viva, experiencia pensante. Y Corban de él dice algo precioso. Mola Sadra sería como un Tomás de Aquino que integrara a Jacob Ben y Swedenborg. Eso solo es posible en un mundo donde el imaginal no ha sido destruido. Ahora podemos decir algo con precisión. Nosotros hemos sentido una intuición inicial. Los propósitos sobre el Islam no pueden realizarse si no introducen efectivamente al alma, a nuestras almas, a cada alma nuestra en el mundo imaginal. La percepción simbólica real, la relación con el ángel, todo lo demás, historia, doctrina, iniciación, deriva de ahí. Por ello, es necesario el regreso a Corban, y no como un paréntesis, sino como un acto de fidelidad al plano mismo de la realización. El alma se ha dado cuenta, siguiendo a la vez el texto del propósito y el libro de Corban, que en el propósito se toma textualmente lo que dice Corban, pero se excluyen los párrafos en los que se podría conocer los elementos clarificadores. El alma considera que se hizo así para obligarnos a buscar el libro y estudiarlo y meditarlo. Desglosemos esta intuición. La omisión es deliberada, ¿sí? Tal como lo hemos percibido. El propósito toma casi literalmente a Henry Corban, pero omite justamente los párrafos ontológicos no éticos. El mundo imaginal es como mundo real, la imaginación activa como órgano, la angelología como fundamento del individuo. Esto no es un descuido, es una pedagogía por vacío. El propósito da los nombres, da las filiaciones, da los símbolos históricos, pero retira el mapa del mundo donde todo eso vive. El efecto buscado es exactamente el que estamos viviendo: obligar al alma a ir a la fuente. ¿Por qué ese método es iniciático y arriesgado? Este tipo de escritura corresponde a una disciplina del arcano. Quien se queda en el texto ve erudición. Quien siente la falta busca la fuente. Quien busca la fuente entra en el mundo imaginal. El propósito funciona como un signo que apunta fuera de sí, pero aquí está el riesgo que hemos detectado. Si el lector no percibe la falta, el propósito no se realiza. Sin Corban leído y meditado, el Isra queda como nombre exótico, el polo como jerarquía abstracta, el imán como figura doctrinal y no como realidades vivientes. Lo que el propósito presupone sin decirlo. Leyendo en paralelo se ve claro. El propósito presupone que el lector ya sabe que existe un mundo intermedio real, ya ha intuido que la imaginación es órgano de percepción, ya ha tenido alguna experiencia simbólica objetiva. En otras palabras, el propósito presupone un lector ya iniciado. Por eso no explica, por eso cita sin desplegar, por eso deja huecos. El punto más delicado, el polo y el hombre perfecto. En Corban, el hombre perfecto no es un grado jerárquico ni es un ideal moral, no es un cargo espiritual, es una función ontológica, una presencia necesaria para la subsistencia del mundo. Eso solo se entiende si se acepta el mundo imaginal, si se acepta la angelología. En el propósito, al faltar ese trasfondo, el riesgo es leer al polo como estructura iniciática y no como realidad cósmica viviente. La lectura paralela corrige esto por dentro. El diálogo Islam-Cristiandad, otro nivel omitido. El propósito evoca muy bien Hermanos de la Pureza, Rosa Cruces, Johann Valentín, Andrea, Roger Bacon, pero Corban no imagina ese diálogo como intercambio de ideas.
lo imagina como reconocimiento mutuo en el mundo imaginal. Es decir, solo los espirituales pueden dialogar porque comparten el mismo plano de realidad. Esto queda implícito en el propósito, pero no explicitado. Cambia el modo de meditar el propósito. Lo que hemos visto introduce una consecuencia muy concreta. El propósito no debe leerse solo, debe leerse con Corban, no como comentario, sino como llave, como indicación, como señal de tránsito hacia el mundo imaginal. La decisión de seguir leyendo Corban es la respuesta al diseño del propósito. En términos de realización, dicho con mucha sencillez, el propósito no crea el mundo imaginal. El propósito supone el mundo imaginal. Corban lo restituye. Por eso sentimos que faltaba lo esencial. No faltaba por error, faltaba para que nosotros lo buscáramos. Para cerrar con una sola frase, lo que estamos haciendo ahora, leer a Corban desde el propósito y el propósito desde Corban, es exactamente el acto de Tawil. Reconducir el símbolo a su principio y, como nos dice Corban, es esencialmente comprensión simbólica, transmutación de todo lo visible en símbolos, intuición de una esencia de una persona en una imagen que no es ni el universal lógico, ni la especie sensible, y que es irreemplazable para significar lo que debe ser significado. Andalucía e Irán subraya un trazo característico lleno de simbolismo. Renunciando a prolongar su instancia en esa Andalucía donde había nacido, Imaraví se puso en marcha hacia Oriente, sin esperanza de regreso. He aquí, por otra parte, que al extremo oriente del mundo islámico, algunos acontecimientos dramáticos provocan una marcha en sentido inverso, una marcha que va a tomar un sentido simbólico por el hecho de que avanza, por decirlo así, al encuentro de Imaraví, mientras que él regresa a sus orígenes. Siendo Medio Oriente lugar de reunión, Ibn-Arabi dejará este mundo en Damasco en 1240, 16 años justo antes de que la toma de Bagdad por los mongoles anuncie el final del mundo. Pero ya desde algunos años antes, frente a los derrumbamientos provocados por el empuje mongol, se produjo desde Asia Central a través de Irán un reflujo hacia el Medio Oriente, entre sus refugiados célebres, Razi, Jalaluddin Rumi, su padre, etc. Uno de los más grandes maestros del sufismo en Asia Central, Cobra, encontró la muerte de los mártires en Khiva, tomando la iniciativa de la resistencia contra los mongoles 1220. Ahora bien, es ese mismo Cobra quien imprimió al sufismo una dirección especulativa visionaria que lo diferencia nítidamente del régimen de los piadosos ascetas de Mesopotamia, que en los primeros siglos del Islam habían tomado el nombre de sufíes. La etimología de la palabra sufí empleada para designar a los espirituales del Islam ha sido objeto de búsquedas y controversias. En general, uno se ha unido a la explicación dada por varios maestros del sufismo que lo enlazan a la palabra árabe, suf, lana. El llevar un vestido de lana sería la marca distintiva del sufí. De ahí la palabra tasawwuf, hacer profesión del sufismo. Pero, ¿es la explicación definitivamente satisfactoria? Se sabe que para las palabras extranjeras introducidas en árabe no han faltado jamás gramáticos ingeniosos que saben conducirlas al esquema de una raíz semítica. En Occidente, algunos orientalistas habían visto simplemente en la palabra sufí una transcripción del griego sophos, el sabio, sufía, el sufismo, la misma ortografía en árabe de Hagia Sofía. Por tanto, el gran sabio Biruni en el siglo X, en su libro sobre la India, sabía muy bien que la palabra no era de origen árabe y agregaba él también una transcripción del griego, sophos. La evidencia se imponía tanto más cuanto que la idea del sabio correspondía al menos a la representación que imponía la hagiografía de Empédocles de Agrigento como sabio profeta, quien a menudo se ha recordado la importancia. Este fragmento es como una bisagra. La historia se vuelve símbolo en movimiento y el símbolo se vuelve camino interior. Señalemos lo que se pone en marcha, no lo que se explica.
Dos marchas, un solo origen. Y Maraví abandona Andalucía sin esperanza de retorno. No es un viaje, es un éxodo ontológico. Al mismo tiempo, desde el extremo oriente islámico se produce una marcha inversa, forzada por el cataclismo mongol. Corban lo dice con cuidado, pero es decisivo. No es solo un desplazamiento histórico, es una convergencia simbólica. Ambas corrientes se encuentran en Oriente Medio, que ya sabemos que no es solo un lugar geográfico, sino el lugar del medio, el plano donde los contrarios pueden encontrarse. Que Ibn Arabi muere en Damasco antes de la caída de Bagdad es significativo. Muere antes del fin del mundo, como si hubiera entregado su legado justo a tiempo al mundo que aún podía recibirlo. El martirio de Cobra, la visión como destino. Naj Cobra no muere como asceta retirado, sino como visionario comprometido. Y Corban subraya algo esencial. Fue él quien dio al sufismo una orientación especulativo-visionaria. Esto es crucial para nuestra meditación. Antes, sufismo de ascetas, de piedad y renuncia. Después, sufismo visionario, imaginal, cósmico. El sufismo entra plenamente en el mundo imaginalis. No es casual que en esa misma corriente aparezca Rumi, la poesía, la danza, la visión. Son todos modos de percepción, no adornos. El nombre sufi cuando la etimología revela un destino. Este pasaje es muy fino. La explicación habitual suf igual ana es insuficiente. Corban no lo niega, pero la atraviesa. Cuando introduce a al-Biruni ocurre algo decisivo. Biruni sabía que la palabra no era árabe y la vincula con Sofos, el sabio. No el sabio académico, sino el sabio profético, tal como aparece en la hagiografía de Empédocles. Esto es muy importante. El sufí no es definido por una vestimenta, sino por un estado del ser. El sufí es sabio, visionario, mediador entre mundos. Por eso la resonancia con Hagia Sofía no es un juego, es la sabiduría viva lo que está en cuestión. Lo que este texto nos está diciendo en el fondo. Si lo escuchamos desde todo lo que hemos meditado, este fragmento afirma: el Islam espiritual se desplaza cuando el mundo histórico se derrumba. La gnosis sobrevive en el movimiento, no en las instituciones. El sufismo verdadero no nace de la pobreza, sino de la sabiduría visionaria. Y sobre todo, el viaje exterior refleja un retorno interior al origen. Y Maraví retorna y los orientales avanzan. Ambos movimientos son uno solo, visto desde dos extremos. Tal vez el alma de cada uno de nosotros en este momento sienta la necesidad de preguntarse, como una orientación suave, y encontrar la respuesta en lo más profundo de cada uno de nuestras almas. ¿Qué parte de ti sabe que no hay retorno al punto de partida? ¿Dónde sientes que el derrumbe de un mundo es en realidad una convergencia? Continuemos con la lectura del propósito. Miguel Assim Palacios ha reunido importante material en su gran obra El Islam cristianizado, estudio del sufismo a través de las obras de Ibn Arabi de Murcia, 1931, Madrid. El piadoso sentimiento que inspiró al gran arabista español, ese curioso título se hace sentir a lo largo de toda la obra y permanece extremadamente precioso, pero estamos enteramente de acuerdo con Henry Corban, quien señala de manera muy justa que es inexacto emplear con respecto a un sufí como Ibn Arabi un lenguaje y apreciaciones que convendrían en el caso de un monje cristiano. Las vocaciones son diferentes y uno se arriesga así a alterar su originalidad respectiva. Retomemos el hilo del propósito con profundidad, con suavidad también, como nosotros hemos aprendido a hacerlo a lo largo de estos 28 propósitos anteriores y sobre todo desde el 25, que nos permite ascender por el eje. El propósito nos invita ahora a un punto esencial: la diferencia de vocación espiritual entre el sufismo y el cristianismo, y la importancia de no cristianizar a Ibn Arabi.
Lo que vio Assim Palacios. Miguel Assim Palacios fue un erudito inmenso. Su intención era noble, mostrar que el Islam, y especialmente el sufismo, no era ajeno al occidente cristiano, sino que lo influenció y dialogó con él. El título de su obra, El Islam cristianizado, ya revela su postura. Él veía en Ibn Arabi trazos de mística cristiana, paralelos con Eckhart, Dionisio Areopagita, Juan de la Cruz. El problema, como subraya el maestro y como afirma Corban, es que cuando miras a Ibn Arabi con ojos cristianos, ves solamente lo que ya te es familiar y pierdes precisamente lo que él tiene de único, su originalidad espiritual. Lo que señala Corban. Corban insiste, un sufí no es un monje cristiano, por tanto podríamos comprender que no busca la imitación de Cristo, una vida sacramental, una soteriología histórica, ni una relación con Dios basada en mediaciones institucionales. El sufismo no es monástico, no es ascetismo institucional, es caballería espiritual, futujoa. Es gnosis visionaria, es metafísica del amor, es viaje interior, es ontología del corazón. El sufismo nace de la experiencia de lo real como teofanía, no de la salvación por redención histórica. Su eje no es la encarnación, sino la manifestación. No es la gracia infundida, sino la realización. Por eso Corban dice, si traduces los conceptos sufíes a categorías cristianas, ya no ves al sufí, lo devuelves a un molde que no le pertenece. ¿Qué peligro hay en cristianizar a Ibn Arabi? Que se pierde lo esencial. En la mística cristiana, Dios es absolutamente trascendente. El alma se une a Él por amor, pero no ontológicamente. La criatura nunca comparte el modo de ser divino. En Ibn Arabi el ser es uno. Toda existencia es teofanía. La realización suprema es reconocer que tu ser es su ser, no por identidad numérica, sino por dependencia ontológica absoluta. No hay creación de la nada, sino manifestación en grados. El amor es reconocimiento de la unidad del ser. Es una metafísica diferente, un mapa radicalmente diferente del alma, del cosmos y de Dios. La diferencia de vocación. Esto es clave para nuestra alma porque ilumina lo que nosotros ya percibimos intuitivamente. El cristiano místico tiene vocación de unión amorosa. El sufí tiene vocación de realización ontológica y teofánica. El chiismo de regreso al imán interior. El mazdeísmo de encuentro con la daena. El esoterismo hermético del conocimiento salvador. Y así cada tradición. Cada uno llega al absoluto con un tono propio. No se pueden superponer sin apagar su música. Y surge una pregunta que es fundamental en este momento del propósito. ¿Por qué nos muestra esto el propósito? ¿Por qué nos señala esto tanto Corban como el maestre? Bueno, pues porque el camino interior, es decir, nuestro camino, no debe confundir genealogías, sino aprender a oír cada tradición desde su propio centro. Y eso es algo que nosotros hacemos ya naturalmente, respetamos, escuchamos, no mezclamos, sino que entrelazamos sin confundir. Eso el maestro lo llamaría madurez espiritual. Eso el maestro y Corban lo llaman discernimiento de los espíritus. Volvamos a la lectura del propósito. La existencia terrestre de Ibn al-Arabi, nombre que se abrevia en Ibn Arabi, comienza en Murcia, al suroeste de España, donde él nació el 17 de Ramadán en el 560 de la Égira. A la edad de 8 años, el niño se trasladó a Sevilla e hizo allí sus estudios. Creció y se convirtió en adolescente, llevando la vida feliz que su familia noble y acomodada podía asegurarle. Contrajo un primer matrimonio con una muchacha de quien habla en términos de una respetuosa devoción y que parece en efecto haber ejercido una real influencia sobre la orientación de su vida hacia el sufismo. En el momento en el cual puede darse a sí mismo testimonio de su entrada definitiva en la vida espiritual y de su iniciación a los secretos de la vida mística, Ibn Arabi cuenta cerca de 20 años. Entre el encuentro de juventud y el día de los funerales, Ibn Arabi no debía volver a ver más, al menos en el mundo físico sensible, al gran peripatético de Córdoba.
Para la narración de las relaciones entre el maestro aristotélico integrista y el joven que debía ser llamado el hijo de Platón, es preciso dejar la palabra a este. Yo me dirigí pues un buen día a Córdoba, a la casa de Averroes. Él había expresado el deseo de encontrarme personalmente porque había oído hablar de las revelaciones que Dios me había comunicado durante el curso de mi retirada espiritual, y él no había escondido jamás su sorpresa delante de aquello que le habían dicho. Es por ello por lo que mi padre, que era uno de sus amigos íntimos, me envió un día a su casa bajo el pretexto de una comisión cualquiera. En realidad, para permitir a Averroes entrevistarse conmigo. Yo era aún en esa época un adolescente imberbe. A mi entrada, el filósofo se levantó de su sitio, vino a mi encuentro prodigándome las marcas demostrativas de amistad y consideración, y finalmente me abrazó. Después me dijo sí, y yo a mi vez le dije sí. Entonces su alegría aumentó al constatar que yo había comprendido, pero enseguida yo mismo, tomando yo mismo conciencia de aquello que había provocado su alegría, agregué no, de inmediato. Averroes se contrajo. El color de sus rasgos se alteró. Pareció dudar de aquello que él pensaba y me planteó esta cuestión. ¿Qué especie de solución has encontrado para la iluminación y la inspiración divina? ¿Es idéntica a aquella que nos dispensa la reflexión especulativa? Yo le respondí sí y no. Entre el sí y el no, los espíritus toman su vuelo fuera de la materia y de sus cuerpos las nucas se desligan. Averroes palideció, le vi temblar. Murmuró la frase ritual: no hay fuerza más que en Dios, y aquel había comprendido aquello a lo cual yo hacía alusión. Más tarde, después de nuestra entrevista, interrogó a mi padre, a fin de comprobar la opinión que se había hecho de mí, saber si ella coincidía o difería de la de él. Es que Averroes era un gran maestro en reflexión y meditación filosófica. Dio gracias a Dios, me dijeron, por haberle hecho vivir en un tiempo en el que pudo ver a alguien que había entrado ignorante en la retirada espiritual y que había salido tal como yo había salido. Es un caso, dijo él, del cual yo mismo había afirmado la posibilidad, pero sin haber encontrado todavía a nadie que lo hubiese experimentado de hecho. Gloria a Dios, que me ha hecho vivir en un tiempo donde existe uno de los maestros de esa experiencia, uno de aquellos que abren las cerraduras de sus puertas. Gloria a Dios que me ha hecho el favor personal de ver uno con mis propios ojos. Yo quise tener otra vez una entrevista nueva con Averroes. Por la misericordia divina se me apareció en éxtasis, bajo una forma tal que entre su persona y yo mismo había un velo ligero. Yo lo veía a través de ese velo, sin que él me viese ni supiese que yo estaba allí. Estaba en efecto demasiado absorto en su meditación para percibirme. Entonces me dije, su propósito no lo conduce allí donde yo mismo estoy. No tuve más ocasión de encontrarlo hasta su muerte, que sobrevino en el año 595 de la Égira, 1198, en Marruecos. Sus restos fueron transferidos a Córdoba, donde se encuentra su tumba. Cuando el ataúd que contenía sus cenizas fue puesto en el flanco de una bestia de carga, se colocaron sus obras al otro lado para hacer contrapeso. Yo estaba allí, de pie, en guardia. Conmigo estaban el jurista y letrado Mohammed ibn Jubayr, el secretario Seyed Abu Said, príncipe almohade, así como mi compañero Abu Hakam al-Sarraj, el copista. Entonces Abul Hakam se volvió hacia nosotros y dijo: ¿no observáis aquello que sirve de contrapeso al maestro Averroes sobre su montura? De un lado el maestro, imam, del otro sus obras, los libros que compuso. Entonces Ibn Jubayr le respondió: tú dices que yo no observo, oh hijo mío. Ciertamente que sí, bendito sea tu lengua. Entonces acogí en mí esa frase de Abul Hakam para que sea tema de meditación y recordación. Ahora soy el único sobreviviente de ese pequeño grupo de amigos, que Dios los tenga en su misericordia, y me digo entonces a este respecto: a un lado el maestro,
al otro sus obras. Ah, cómo yo quisiera saber si sus esperanzas han sido acogidas. ¿No se encuentra ya todo en maravilla en ese extraordinario episodio? Trastornante de simplicidad, teniendo la muda elocuencia de los símbolos, he ahí la escena del regreso de los restos mortales a Córdoba. Al maestro cuyo propósito esencial había sido el de restaurar en su pureza el aristotelismo integral, rinde un último homenaje el hijo de Platón, el contemporáneo de los platónicos de Persia, los Ishraqiyun de Sohrabardi, que inauguran conjuntamente en el Islam, sin que el Occidente lo haya presentido, algo que precede y desborda los proyectos de un Gemistos Fletón o de un Marsilio Ficino. Y ante la escena de un simbolismo no premeditado, el peso de los libros equilibrando al del cadáver, la interrogación melancólica: ah, cómo quisiera yo saber si sus votos han sido acogidos. La respuesta en maravilla la recibió algunos años más tarde, pero ella requería una larga meditación. Ella enuncia el secreto del cual depende que se realicen los votos del hombre de deseo, porque él mismo, desde que consiente a su Dios, es el que responde por ese Dios, y depende de este secreto que el alba de la resurrección levantada sobre el alma mística no se invierte en el lúgubre crepúsculo de las dudas, en la cínica alegría de los ignorantes ante la idea de una sobreexistencia al fin vencida. Si así fuera, los sobrevivientes momentáneos no tendrían más que ese espectáculo irrisorio, un paquete de libros equilibrando un cadáver. Llegamos a uno de los pasajes más importantes de los propósitos del Islam. El maestro y Corban se detienen con una reverencia enorme porque esta escena, el encuentro entre Averroes e Imaraví, es el eje simbólico que divide dos eras de la espiritualidad. Acompañémonos suavemente, como hemos aprendido a meditar los propósitos y especialmente los propósitos del eje que nos conduce al oriente, despacio, dejando resonar lo esencial. El encuentro que dividió dos mundos. Averroes representa el aristotelismo puro, la razón discursiva, la filosofía racionalista, la fidelidad absoluta a lo que puede demostrarse. Y Maraví representa la gnosis visionaria, la intuición iluminativa, la ciencia del corazón, la metafísica del éxtasis. Cuando se encuentran, es como si se encontrara Occidente, el aristotelismo latino que dominará la universidad medieval con su rigor, su lógica, su demostración, y Oriente, la teosofía imaginal, la ciencia del corazón, la sabiduría visionaria, que tomará forma plena en Irán con Sohrabardi y los maestros de Irak. Averroes ha oído hablar del joven andalusí que ve, que tiene experiencias de desvelamiento. Está intrigado, incluso perturbado, porque él había afirmado que tales experiencias eran posibles, pero nunca había conocido a nadie que de hecho las viviera desde la ignorancia hasta la iluminación. El diálogo, sí, no, y el punto donde vuelan los espíritus, es uno de los diálogos más breves y profundos del misticismo universal. Averroes, la iluminación divina concuerda con la especulación filosófica, y Maraví, sí y no. Entre el sí y el no, los espíritus vuelan fuera de sus cuerpos. Ese entre es toda la enseñanza. El sí significa la razón puede preparar, ordenar, purificar, abrir camino. El no significa la razón no puede producir la visión, la teofanía viene de lo alto, no del pensamiento. Lo real está en el entre, el lugar donde la razón se abandona al conocimiento visionario. Averroes tiembla porque Imaraví está describiendo exactamente el límite de la razón, el lugar donde él, Averroes, ya no puede entrar. Este temblor es la señal de que Averroes comprende. Este joven ha ido más allá de donde yo puedo seguirlo. La visión posterior, Averroes velado. Años más tarde, Imaraví ve a Averroes en un estado visionario. Lo ve con un velo ligero que lo separa y Averroes no lo ve a él porque está absorbido en su pensamiento. La imagen es perfecta. Averroes está del lado de la razón y Maraví del lado de la visión imaginal. Entre ambos
Hay un velo delgado pero inviolable. In Arabi concluye, su propósito no lo conduce a donde yo estoy. No es un juicio moral, es una constatación ontológica. Hay dos modos de conocer, y Averroes ha elegido uno que no da acceso a lo imaginal. La escena del ataúd, el simbolismo más bello. Esta escena es profundamente emocionante. Averroes muere. Su ataúd es cargado sobre una bestia de carga. Para equilibrarlo, al otro lado se ponen sus libros. Es una escena de una potencia simbólica extraordinaria. De un lado, el hombre, del otro, su obra. El peso es igual. Su vida entera está ahí, pensamiento, escritura, razón pura. Y maraviva la escena y dice, ah, cómo quisiera saber si sus esperanzas han sido acogidas. Es decir, le habrá bastado su filosofía, su racionalismo, su método, su fidelidad a Aristóteles. ¿Habrá alcanzado la luz? Es una pregunta que no juzga, es una pregunta que llora, porque Maraví sabe que la razón sin visión llega a una puerta que no puede abrir sola. La respuesta que vendrá después, el secreto del consentir a Dios. El propósito nos dice, y Maraví recibió la respuesta, pero ella exigía larga meditación. ¿Y cuál es ese secreto? Corban lo formula así. Se realiza lo que el hombre de deseo consiente en Dios. Somos nosotros quienes respondemos por Dios cuando lo dejamos ser en nosotros. La razón por sí sola no puede garantizar la salvación, pero la entrega interior, la apertura del corazón, el consentimiento al ser, eso sí transforma el destino del alma. Por eso el temor de Maravilla es tan profundo. Si no hay visión interior, si no hay despertar de corazón, si no hay daena, no hay cuerpo de luz, entonces la existencia se reduce a un cuerpo y un conjunto de libros, y la resurrección podría ser solo un crepúsculo. El propósito psicológico con nosotros. ¿Qué quiere Maraví, Corban y el maestre que nosotros podamos ver? Dos modos de conocimiento, dos destinos del alma, dos tonos de espiritualidad. Y la conjunción simbólica entre el occidente racional y el oriente visionario. Este episodio tal vez dice a nuestra alma, no elijas entre razón o visión. Elige el punto entre, donde los espíritus vuelan. Ese punto es donde tú habitas cuando meditas los propósitos. Ese entre es precisamente nuestra daena, nos diría Corban. Todo esto que logramos darnos cuenta nos pide profundizar en el simbolismo del velo. ¿Qué nos enseña? ¿Qué dice a nuestra alma? Y otro misterio, el consentimiento a Dios. ¿A dónde nos conduce? Son esos dos lugares, el velo y el consentimiento, que juntos forman uno de los secretos más profundos de la vía mística en toda tradición. El velo en la visión de Maraví. Maraví cuenta que tiempo después de su encuentro físico con Averroes lo vio en un estado visionario y dice algo sorprendente. Entre él y yo había un velo ligero. Yo lo veía a él no me veía a mí. El detalle es mínimo, ciertamente, pero en la metafísica sufí, este pequeño detalle vale más que un tratado entero. El velo significa la distancia entre dos modos de conocer. Averroes conoce por pensamiento y Maraví conoce visión. La visión incluye el pensamiento, pero el pensamiento no incluye la visión. Por eso Maraví lo ve a él, pero Averroes no puede verlo a él. El velo es la frontera entre la razón discursiva y la razón iluminada. El velo no es grueso, es sutil. Y más existe, es un velo ligero. ¿Por qué? Porque Averroes está en la frontera, no está perdido ni ciego. Su inteligencia es elevada, su alma está afinada por la filosofía, pero se queda en el umbral, no atraviesa. Por eso el velo es delgado pero infranqueable. El velo es una autoconstrucción. Maraví dice que Averroes estaba demasiado absorto en su acción como para percibirlo.
No es Dios quien pone el velo, no es el demonio, no es el destino, es la propia mente cuando se queda encerrada en sí misma. El problema no es la razón, el problema es cuando la razón se autopone como límite del universo. Ese es el velo. El misterio del consentimiento a Dios. El propósito dice que Imaraví recibió años después la respuesta a su pregunta sobre el destino de Averroes y añade, la respuesta exigía una larga meditación. Ella anuncia el secreto del cual depende que se realicen los votos del hombre de deseo, porque él mismo, desde que consiente a su Dios, es el que responde por ese Dios. Este es uno de los puntos más altos de la mística sufí, el consentimiento a Dios. ¿Qué significa? Consentir no es resignarse, no es decir yo acepto lo que ocurre, es algo radicalmente distinto. Es abrir un espacio interior en el cual Dios pueda desplegar su ser. Es renunciar a imponerle nuestra forma a lo real. Consentir es decir, no intento controlar, no intento comprender antes de entregarme, no pongo la razón como filtro, dejo que Él sea en mí. En árabe, Rida es una alegría suave, la alegría de permitirle a Dios ser Dios dentro de uno mismo. El consentimiento convierte al ser humano en respuesta de Dios. Aquí está lo más asombroso. Maraví dice, es el hombre quien responde por Dios, una vez que Dios encuentra en él un corazón que consiente. Esto significa, no es que Dios responda al hombre, es que Dios responde en el hombre. El corazón humano se convierte en su palabra, el alma consentida se vuelve su órgano de revelación. Es una inversión total. No es yo me dirijo a Dios, es Dios habla a través de mí porque yo me he vuelto transparente. El destino del alma depende de ese consentimiento. Por eso Maraví temía por Averroes. El filósofo cumplió su inteligencia, pero consintió, abrió su interior a la visión, permitió que Dios entrara o se quedó dentro del velo de su mente. Ese es el misterio que Maraví contempla al ver el ataúd equilibrado por los libros. Los libros sin consentimiento son apenas peso, ciencia muerta. El alma sin entrega no genera luz imaginal. El consentimiento es la llave de la resurrección. Sin consentimiento el alma no puede despertar en su cuerpo de luz. La resurrección se vuelve crepúsculo, no amanecer. Con consentimiento el alma misma es el amanecer. Estos misterios que nosotros hemos profundizado, aunque sea un poquito, nos dicen algo en nuestro corazón. ¿Qué nos dice el velo? El velo nos dice tal vez no hay puerta externa, solo una sutileza interna que aún no se abre. El consentimiento nos dice la puerta se abre cuando dejas de intentar abrirla sola. La luz entra cuando dejas de proyectar la tuya. El velo es claro, nos están transmitiendo que es la mente cerrada. El consentimiento es el corazón abierto. El velo, podríamos decir, es Averroes. El consentimiento es Maraví. Y ambos viven dentro de nosotros. Y Dios solo pide nuestro consentimiento, que le digamos en silencio, Dios mío, consiento a que tú me veas tal como realmente soy en tu luz. Volvamos a la lectura del propósito. Pero este triunfo en Maraví sabe que no se obtiene ni por el esfuerzo de la filosofía racional, ni por la unión con aquello que su léxico designará como un Dios creado en los dogmas. Escribe Corban. Depende de un cierto encuentro decisivo totalmente personal, irreemplazable, apenas comunicable al alma más fraternal, menos aún traducible en un cambio cualquiera de obediencia exterior, de calificación social, fruto de una larga búsqueda, obra de toda una vida. Toda la vida de Maraví fue esa larga búsqueda. Hay el secreto de una estructura que emparenta estrechamente el estilo de su edificio con aquel que se ha construido igualmente al oriente del Islam, allí donde el shismo observa el precepto no golpear al rostro, es decir, conservar la faz exterior del Islam literal,
no solamente porque ella es el soporte irremisible de los símbolos, sino porque es también la salvaguardia contra la tiranía de los ignorantes. Hay igualmente todo aquello que no tiene como prueba de apoyo más que el testimonio personal de la existencia del mundo sutil. Por ejemplo, los personajes pertenecientes a la jerarquía esotérica invisible, a los vínculos de los seres espirituales que ligan nuestro mundo, o más bien cada existencia a otros universos. La idea domina el paralelismo de las jerarquías cósmicas en el ismaelismo. Ella se encuentra viviente aún en el shakismo de nuestros días. Sin duda su presencia en la conciencia mística es muy anterior al Islam. La idea de esta jerarquía mística se encuentra de nuevo con algunas variantes en el conjunto del esoterismo en el Islam. En Imaraví los grados de dignidad o perfección esotérica que la componen son los siguientes: el Qutb, polo alrededor del cual gira, como alrededor de su centro, la esfera de la vida espiritual del mundo. Dos imames, guías, que son los vicarios del polo y le suceden cuando él muere. 3, 4 autat, pilares, que ejercen su misión en cada uno de los 4 puntos cardinales. 4, 7 abdal, sustitutos, que ejercen la suya en cada uno de los 7 climas. 5, 12 nakif, jefes, para los 12 signos del zodiaco. 6, 8 najib, nobles, para las 8 esferas celestes. Además, para cada uno de los grados o cada una de las moradas de la vida espiritual, existe en cada época un místico que es el polo alrededor del cual gira la práctica de los actos propios de esta morada entre todos aquellos que lo ocupan en este mundo. En fin, Imar había encontrado innumerables maestros espirituales, sheiks y sufíes contemporáneos suyos sobre la tierra, cuyas enseñanzas ha querido conocer. Él mismo ha dejado el diario de sus encuentros. Es necesario considerar lo que Corban nos transmite sobre la biografía de Imaraví en la obra que ya el maestre ha mentado. Él nos dice: la biografía de Imaraví nos ofrecerá la oportunidad de reunir algunos elementos complementarios que nos son precisos, pues los acontecimientos que la integran jamás se reducen a los simples hechos materiales de una biografía. Por el contrario, parece como si siempre expresaran o simbolizaran algún acontecimiento interior. Las fechas mismas en las que se inscriben no son sino los puntos de referencia exterior. En realidad, su verdadera referencia es transhistórica. La mayor parte de las veces se encuentra en ese mundo intermedio de las imágenes subsistentes, sin el cual no habría teofanías. Analizaremos estos acontecimientos agrupándolos en una secuencia de 3 símbolos privilegiados que orientan la trayectoria de la vida interior de nuestro sheikh, pero queremos, en primer lugar, considerarlos en su función, por decirlo así, polarizante. 3 momentos o 3 rasgos ejemplares cobran, en nuestra opinión, valor de símbolos a la hora de caracterizar a Imaraví. Tales rasgos se han revelado particularmente apropiados para atraer y agrupar a su alrededor aquellos temas que debían ser relacionados. Estos 3 motivos: la presencia en los funerales de Averroes, la peregrinación a Oriente y el discipulado de él, Kers, nos permitirán seguir la trayectoria vital de nuestro sheikh, accediendo a un conocimiento más íntimo de su persona. En la medida en que los acontecimientos por él vividos aparecen como datos autobiográficos cargados de una significación transhistórica, son ellos los que inicialmente proyectan una luz sobre esa doble dimensión de los seres, que la imaginación activa, invistiéndolos con su función teofánica, nos permitirá entrever. El propio Imaraví nos enseña a meditar así los datos de su autobiografía. En su Kitab al-Isra, imitación y ampliación del relato de la asunción nocturna del profeta de cielo en cielo, se ve a sí mismo como peregrino de Oriente, en el camino que va de Andalucía a Jerusalén. Desde el mismo título del capítulo 2 de su libro, en donde desarrollará estos 3 momentos, nos muestra su intención, la trayectoria vital de Imaraví y sus símbolos. De ahí que la biografía para nuestro amigo Corban no es cronología, sino teofanía. No hay hechos en el sentido moderno, hay acontecimientos interiores que se manifiestan exteriormente. Esto es decisivo,
para el viaje que estamos meditando, porque es nuestro viaje, como nos enseñan. No es un viaje que exija el despliegue de grandes medios físicos, no es un viaje por el espacio exterior, sino una transmutación del ser por la que se despliega el espacio interior. Es en efecto un viaje que se realiza mediante la metamorfosis interior del viajero, dócil a las instrucciones del ángel iniciador. El traductor de una obra de Sohrawardi nos recuerda algo fundamental para nuestro proceso, para nuestro viaje. Por eso, esta alma quiere compartirles, amigos. Es oportuno insistir aquí de nuevo sobre las reglas hermenéuticas que conviene seguir. Si se quiere ser fiel a las intenciones de los relatos sohrawardianos, las hemos explicado ya ampliamente en otro lugar, donde hemos diferenciado 3 niveles de comprensión que derivan de ellas, a los que hemos designado como niveles A, B y C. Decíamos que el nivel A corresponde a la lectura del dato literal y exterior del relato. El nivel B corresponde al sentido conceptual o filosófico que se supone que esos datos sostienen y que indicaremos frecuentemente en nota. Pero el sentido esotérico del relato de iniciación no consiste ni en el sentido teórico ni en la transposición del nivel A al nivel B. El nivel A será igualmente el sentido esotérico del nivel B. Alcanzar verdaderamente el sentido esotérico iniciático, hacer que se produzca el acontecimiento del alma, no consiste simplemente en sustituir la sucesión de los datos exteriores del relato por un sentido esotérico teórico. Cuando uno se contenta con esa sustitución, se queda simplemente en la alegoría. Para que la doctrina se convierta en acontecimiento del alma, es preciso que el peregrino místico se despierte a la conciencia de ese acontecimiento como algo que le ocurre realmente a él y del que él mismo es en su persona, su realidad y su verdad. Es lo que hemos llamado nivel C, como límite en el que, elevándose hasta él, se unen los niveles A y B. La biografía como símbolo transhistórico. Cuando Henry Corbin dice que la verdadera referencia de la vida de Ibn Arabi es transhistórica, está afirmando algo radical. La vida espiritual ocurre en el mundus imaginalis y los hechos visibles son apenas sus huellas. Esto explica por qué en el propósito se citan los hechos, pero se silencian las claves. Sin la comprensión del mundo intermedio, la vida de Ibn Arabi se vuelve anécdota. Con ella se vuelve itinerario del alma. El triple símbolo, Averroes, Oriente, Kesh. El episodio de Averroes es central. No es un debate entre razón y mística, sino algo más sutil. Averroes representa el saber que llega hasta el umbral, y Ibn Arabi representa el paso del umbral. El sí y no es ambigüedad, es el intervalo, el barzaj. El símbolo del cadáver equilibrado por los libros es devastador y misericordioso a la vez. No niega la filosofía, pregunta, ¿sus anhelos se cumplieron? Esa misma pregunta, como señala Corbin, reaparece luego en la Cava. Es la pregunta del deseo, no del intelecto. La imaginación creadora como órgano teofánico. Los episodios de las suras personificadas, de la Shakya, Fátima y Yasmina, de la Imá creadora, muestran algo esencial para nuestro trabajo con el propósito, aunque este detalle se omite en el propósito. La imaginación activa no representa lo divino, lo hace aparecer. La jerarquía invisible y la psicología profética. El cierre del pasaje es también clave. Cod, imames, Aktad, Abdal, no como sistema, sino como estructura viva del cosmos. Esto pertenece a lo que Corbin llama psicología profética, una psicología que no reduce la experiencia, que no la patologiza, que no la explica desde fuera. Este punto al que nosotros hemos llegado es el punto en donde el propósito presupone pero no explica. Si no se ha despertado, aunque sea mínimamente, a esta función imaginal, el propósito queda como un texto bello, pero inoperante.
Por eso nuestra intuición es justa. Si el propósito o los propósitos nos hacen vivir en el mundo imaginal y el alma no logra hacer su sentido, ¿cómo realizarlo? Corban nos corregiría y nos diría: no se realiza, se consiente. Y ese consentimiento es un aprendizaje lento. Así el propósito vuelve a mostrar su intención pedagógica oculta: forzar al peregrino a entrar en la antropología del alma. Es como si el texto nos pidiera no correr, no cerrar, dejar que el símbolo trabaje en nosotros. Corban, casi al finalizar el primer momento de la trayectoria vital de nuestro Sheikh, nos transmite uno de sus pensamientos. Él nos dice: no conozco ningún grado de la vida mística, ninguna religión ni secta de la que no haya encontrado a alguien que la profesara, que creyera en ella y la practicara como su religión personal. Jamás me he referido a una opinión o a una doctrina sin basarme en las referencias directas de quienes fueran sus adeptos. Lo que nos transmite el maestre Corban en esta parte del propósito es uno de los puntos, de los núcleos más finos de toda la obra de Ibn Arabi y también del pensamiento de Corban, la estructura de la búsqueda interior y la jerarquía invisible que la sostiene. Desglosarlo para que podamos vivirlo como algo que nos ocurre realmente, como nos dice el traductor de Sohrawardi, y que para nosotros, para cada uno de nosotros, es en nuestra persona, nuestra realidad y nuestra verdad. El Dios creado en los dogmas y el Dios vivo. Cuando Corban dice que Ibn Arabi no obtiene su realización ni por la filosofía racional, ni por adherirse al Dios creado en los dogmas, se refiere a algo muy profundo. El Dios de los conceptos nos salva, el Dios de la experiencia interior sí. El Dios de los teólogos es una idea, una abstracción, pero el Dios que transforma es el Dios que se revela en el corazón cuando el corazón se vuelve espejo. Este descubrimiento no puede enseñarse como doctrina, solo puede ocurrir en la vida concreta del buscador. La búsqueda, el corazón del sufismo. Toda la vida de Ibn Arabi es descrita como una búsqueda, un viaje, una apertura progresiva, un encuentro decisivo con el amado interior. Esta búsqueda no se identifica nunca con abandonar el Islam visible. Por eso Corban recuerda el principio chiita: no golpear al rostro, es decir, no destruir la forma exterior, no combatir la apariencia literal, porque es símbolo, es protección, es velo pedagógico para los ignorantes. El sufí no rompe las formas, las atraviesa desde dentro. La jerarquía esotérica, el mundo sutil según Ibn Arabi. Corban subraya que mucho de lo que Ibn Arabi describe no puede demostrarse externamente. Pertenece al testimonio personal de la visión, de la imaginación creadora, del mundus imaginalis. En esa dimensión existen seres de luz, maestros invisibles, grados de santidad, funciones espirituales cósmicas. Esta jerarquía no es organizada por instituciones humanas, es una estructura viviente del mundo espiritual que se revela por afinidad interior. Se encuentra también en el ismaelismo, en el chiismo, en el shakismo, en el sufismo persa y en tradiciones anteriores al Islam. La jerarquía mística según Ibn Arabi. Primero, el Qutb, el polo, es el centro espiritual del mundo, por él fluye la baraka, gracia hacia toda la humanidad. El Qutb es la presencia de la perfección humana en cada época. Segundo, los imames, vicarios y herederos del Qutb, representan lo que en otras tradiciones sería el par celeste, el complemento, las dos columnas del árbol de la vida, los dos testigos del Apocalipsis, los dos querubines sobre el arca. Tercero, los cuatro autat, pilares, guardianes de los 4 puntos cardinales, sostienen la estabilidad espiritual del mundo. Cuarto, los 7 abdal, sustitutos, conectados a los 7 climas, representan la dinámica de sustitución. Cuando uno muere, otro toma su lugar. Son sustitutos porque reemplazan, renuevan, restauran. 5, los 12 nakib, jefes, correspondientes a los 12 signos del zodiaco, custodian la estructura arquetípica del cosmos. 6, los 8 nobles, relacionados con las 8 esferas celestes. Para alcanzar ese consentimiento, su amiga les propone
profundizar en algunos de esos niveles de la jerarquía invisible de la que nos habla Ibn Arabi. En el sufismo de Ibn Arabi, los dos imames. Los imamán son los dos vicarios del polo, su simbolismo es doble. Representan las dos dimensiones del polo, sus dos rostros, uno orientado hacia lo visible, la creación, otro hacia lo invisible, la realidad divina. También representan los dos movimientos complementarios del alma. Ham, recogimiento, unidad. Farq, diferenciación, discernimiento. Son un par sagrado que nunca se confunde con la dualidad mundana. Son complementariedad, no oposición. En la tradición judía y la cábala, las dos columnas del árbol de la vida. El par celeste sería entonces Yaquín y Boaz, las dos columnas del templo de Salomón. Boaz, fuerza, rigor, límite, forma, Geburah. Yaquín, estabilidad, misericordia, expansión, Gesed. Ambas columnas sostienen el santo templo, sin una la otra se desequilibra. En la tradición cristiana, los dos testigos del Apocalipsis. Los dos testigos representan la ley, Moisés, la profecía, la sabiduría, Elías. O bien, la iglesia visible, institución, la iglesia interior, espiritual. Son dos testigos porque dan testimonios de la luz, pero no son la luz misma. Aquí también son dos columnas. Una sostiene la palabra exterior, otra la revelación interior. En el hermetismo y el gnosticismo, las isigias, las parejas sagradas, son muy comunes. Sofía, Antropos, Daemon, Eros, Padre, Madre. La idea es que toda emanación divina aparece en un par. No dualidad, sino polaridad creadora. Los dos imames sufíes serían el equivalente de un par de emanaciones que sostienen al hombre perfecto, el polo. En el zoroastrismo es Pentamanyu y Bohumanag. Aunque no es un par perfecto, funcionan como dos pilares interiores. Es Pentamanyu el Espíritu Santo de la luz, fuerza creadora. Bohumanag, la buena mente que revela la ley de Ahura Mazda. Son las dos potencias internas que sostienen al Saoshyam, el sabio que salva. En el tantrismo hindú, Shiva y Shakti. Shiva, conciencia pura, Shakti, energía manifestante. Dos y uno a la vez. El Kop sería Shiva, los dos imames, dos modos de su Shakti. Si recordamos, como el maestro nos señala, en el esoterismo masónico tenemos esas dos columnas, Yaquín y Boaz, exactamente como en la cábala. Todos los rituales masónicos, ya lo hemos visto, comienzan pasando entre ellas, lo que equivale a situarse en el eje, en el lugar del polo. En el neoplatonismo cristiano, Logos y Sofía, el verbo y la sabiduría. El Logos, palabra, y Sofía, sabiduría interior, son dos revelaciones, dos guías, dos presencias que flanquean el camino interior. Igual que los dos imames, uno conduce en lo visible, otro en lo invisible. Ibn Arabi reflexionó sobre las esferas celestes, pero lo hizo desde una perspectiva mística y simbólica. En sus escritos, las esferas aparecen como parte del viaje del alma y de la creación, vinculando la cosmología heredada de la tradición islámica con su visión espiritual. Escuchémoslo. ¿Cómo entendía Ibn Arabi las esferas? Dimensión espiritual del cosmos. Ibn Arabi no se centró en cálculos astronómicos como los astrónomos de su época, sino en el significado interior de las esferas. Para él, cada esfera representaba un nivel del ser y del conocimiento. El viaje de las criaturas y las esferas. En su obra, El esplendor de los frutos del viaje, que cita el maestre, describe cómo las criaturas y las esferas celestes participan en un movimiento continuo que refleja también el viaje del alma humana hacia Dios. Creación renovada en cada instante. Ibn Arabi introduce la idea de que la divinidad viaja a través de las esferas mediante el aliento divino, renovando la creación a cada momento. Esto convierte a las esferas en símbolos de la manifestación constante de lo divino. Relación con la tradición islámica. Aunque conocía la cosmología de su tiempo, las 8 o 9 esferas heredadas de Aristóteles y Ptolomeo,
Su interés estaba en cómo esas estructuras podían interpretarse como metáforas del orden espiritual y del ascenso místico. Para Ibn Arabi, por tanto, las esferas no son astronomía ni cosmología científica al modo griego, sino estaciones vivas del viaje del ser. Las esferas en Ibn Arabi no son el cielo físico. Aunque herede el lenguaje cosmológico de Aristóteles y Ptolomeo, Ibn Arabi transforma ese lenguaje. En sus obras, especialmente en Futuhat al-Makiya, las esferas son niveles de manifestación, modos de conciencia, grados del desvelamiento divino, órdenes angélicos, estaciones del viaje del alma. No describen, por tanto, dónde están los astros, sino cómo Dios se revela y cómo el alma asciende. La estructura básica, el cosmos como itinerario. Para Ibn Arabi, el cosmos entero es una liturgia en movimiento. Cada esfera es un acto de esta liturgia. Las esferas aparecen como círculos concéntricos, órbitas de obediencia, modos del amor divino en acción. Por eso están asociadas a los ángeles, nombres divinos, funciones espirituales, jerarquías invisibles, como los Najib, los nobles. Las 8 esferas, en su sentido simbólico, cuando se habla de 8 esferas, y por eso los 8 Najib, no se trata de un conteo astronómico exacto, sino de una estructura simbólica muy precisa. Las 8 esferas representan las 7 esferas planetarias, no como planetas físicos, sino como potencias del alma y del cosmos. La octava esfera, la esfera envolvente, el cielo de las estrellas fijas, símbolo del orden total, del destino, del An divino. La octava no es una más, es la síntesis, el mar donde las otras giran. Las esferas como estados del alma. En Ibn Arabi el viaje del alma atraviesa las esferas de esta manera, no subiendo al cielo, sino desvelando capas del ser. Por eso el ascenso es interior, no espacial. Cada esfera corresponde a una forma de percepción, un tipo de conocimiento, una prueba espiritual, una modalidad del amor. Relación con el viaje místico. El alma, la nuestra, recorre las esferas porque el cosmos está inscrito en ella. El viaje del alma reproduce el orden de la creación, recorre las jerarquías angélicas, atraviesa los velos del conocimiento hasta llegar al centro, el polo. Las esferas no son lo que se ve, son cómo se ve. Por eso aparecen los 8 nobles. Los 8 Najib no viven en el cielo, custodian los modos de armonía, sostienen el equilibrio del cosmos, reflejan en el mundo humano el orden celeste. Son conciencias humanas transfiguradas que resuenan con esas 8 esferas. El número 8 no es casual, es crucial. 7 es igual al ciclo. 8 es la superación del ciclo, paso del tiempo a la eternidad. Una frase de Ibn Arabi, parafraseada fielmente, nos dice: las órbitas no giran por necesidad, giran por amor. Eso resume toda su cosmología. Las esferas de Ibn Arabi no son físicas, son niveles de conciencia y amor, nos dice el maestro y Corban. El alma las atraviesa al conocerse. Los 8 Najib reflejan la armonía total. El viaje no es hacia arriba, sino hacia adentro. El cielo está en el corazón que ve. Inspirados en la visión mística de Ibn Arabi y en la lectura interior que de ella hace nuestro amigo Corban, elaboramos ese cuadrito que acabamos de adjuntar. Hay instrucciones para poder leer ese cuadrito. Hay que leerlo en espiral, nos dicen, no de arriba abajo únicamente, porque es en espiral donde cómo funciona el viaje del alma. Entonces nos dicen que hay unas ciertas claves para poder leer el cuadrito. Recordemos, no es un ascenso físico, no se sube al cielo, se despiertan niveles de conciencia ya presentes en el alma. El cosmos, nos dicen, desde el gran mensaje 1, el maestro nos ha dicho, no está afuera, está plegado en ti.
Por ello, recordemos también, la octava esfera no es otra más. El 8 no añade, recapitula. Es el paso del tiempo a la eternidad, del viaje al reposo, del buscador al testigo. Por eso los 8 Najib representan la armonía total, no una función parcial. Y esto es clave. El corazón solar es el eje, la cuarta esfera, Sol, es el centro. Antes de ella, purificación y deseo. Después de ella, desapego y sabiduría. El alma se reconoce como imagen divina. Y otra indicación que nos dan es que el viaje es reversible. El alma puede descender, subir, volver a atravesar una esfera, bajo otra luz. No es lineal, es ritmo. Es maravilloso. Las esferas, por tanto, no lo olvidemos, grabémoslo en el corazón, son modos de amar y de conocer, pues el viaje es interior y es real en cada uno de nosotros. Es cierto, y eso hay que recordarlo, que cada alma la recorre a su modo. El fin no es salir del mundo, sino ver el mundo con el ojo del corazón. Aunque en Arabí sitúa al Qutb, el polo, en el primer lugar en su jerarquía celeste, nosotros lo hemos dejado al final de nuestra meditación de esta primera parte del propósito, porque realmente lo que logramos intuir es que el polo no se comprende si se lo define, se reconoce cuando el corazón se aquieta lo suficiente para sentir el punto inmóvil alrededor del cual todo gira, absolutamente todo. ¿Qué es el Qutb, según Ibn Arabi, sin empobrecerlo? En la jerarquía espiritual, el polo es el uno por el cual Dios mira al mundo en ese instante del tiempo. No es un rango administrativo ni una dignidad moral, es una función ontológica y teofánica. El polo es único en cada época, no por exclusión, sino por concentración. En él se reúnen sin confundirse todos los hilos de la presencia. Ibn Arabi es muy preciso. El Qutb no gobierna por voluntad propia, no actúa por iniciativa, no elige ser Qutb. Es ocupado por la función como el corazón es ocupado por la vida. El Qutb y el nombre divino. El polo es el lugar de manifestación privilegiado del nombre Alá, no de un nombre parcial, mientras otros santos encarnan nombres específicos, el sabio Al-Hakim, el misericordioso Al-Rahman, el justo Al-Adl. El polo no está fijado a ninguno porque los contiene todos en equilibrio. Por eso se dice, el Qutb es aquel en quien los nombres no se disputan. El Qutb no es el más estático, ni el más visible, ni el más milagroso. Es el más centrado. Relación con los dos imames. En Ibn Arabi los dos imames son uno a la derecha, otro a la izquierda. Ellos operan lo que el polo contempla. Podemos decirlo así con delicadeza. El Qutb es el corazón. Los dos imames son los pulmones. Uno exhala hacia el mundo visible, el otro hacia el mundo invisible. El Qutb no se desplaza, los imames median. Por eso cuando el polo muere, no muere. La función pasa como pasa la respiración de un cuerpo a otro, pero el centro permanece centro. El Qutb y la imaginación creadora. Todo lo que hemos meditado con Corban podemos unirlo. El Qutb es el punto más alto de la imaginación teofánica humana. No imagina por fantasía, sino que su corazón es tan transparente que lo que se imagina en él es lo que Dios imagina del mundo en ese instante. Por eso la tradición dice algo inmenso. Si el polo faltara un solo instante, el mundo se disolvería. No porque él sostenga el mundo por poder, sino porque el mundo necesita un lugar donde Dios se vea reflejado sin distorsión. El Qutb es ese espejo. El Qutb y la compasión, lo que más toca el corazón. El Qutb es el máximo lugar de la compasión realizada. No compasión sentimental, sino Rahma ontológica. En él se cumple plenamente lo que nosotros oramos. Haz de nosotros seres compasivos. Conviértete a través de nosotros en lo que eternamente has deseado ser. El Qutb no pide misericordia. Él es el lugar donde la misericordia acontece. Por eso Ibn Arabi dice que el polo sufre con el mundo, pero no se defiende del sufrimiento
porque su ser mismo es teopatía consciente, algo decisivo y muy sutil. Nadie puede decir yo soy el Kut. Quien lo dijera no lo sería. Y sin embargo, escuchemos esto con el corazón. Todo ser humano está llamado a orientarse como un polo, aunque no ocupe la función del polo. Cuando meditamos, cuando oramos sin pedir, cuando dejamos que la compasión pase a través de nosotros, el corazón se polariza. No nos convertimos en el Kut del mundo, pero nuestro mundo interior encuentra su eje y eso ya es una participación real. Si el polo es el lugar de manifestación privilegiado del nombre Alá, al decir que la función pasa, ¿podemos decir que es un ser humano concreto? Esta pregunta es justa. Nace exactamente en el punto donde el lenguaje empieza a temblar. Vamos a despejarla sin cerrarla, porque el polo no se aclara como un concepto, ya nos ha dicho, pero se puede afinar como una intuición. La respuesta breve para orientar el corazón. Sí, el polo es siempre un ser humano concreto y viviente en cada época. Y no, el polo no se reduce a ese individuo empírico, psicológico o histórico. Ambas cosas son verdaderas al mismo tiempo, sin contradicción. ¿Qué significa lugar de manifestación del nombre Alá? Cuando Ibn Arabi nos dice que el polo es un lugar privilegiado del nombre Alá, no quiere decir que Alá habite dentro de una persona. Eso sería groseramente literal. Ni que el polo posea a Dios. Quiere decir algo mucho más sutil. El polo es el punto humano donde la totalidad de los nombres divinos puede reflejarse sin fragmentarse. Ese lugar necesita una forma, y toda forma en el mundo manifestado es un ser concreto. Por eso sí, el polo tiene un cuerpo, una biografía, una lengua, una cultura, un tiempo, pero ¿por qué la función pasa sin que el polo se destruya? Este es el nudo de la respuesta a la pregunta que el alma formula. La función del polo es eterna, el soporte humano es temporal. Cuando un polo muere, no ocurre que el mundo se quede sin polo, ni que Dios busque a otro. Ocurre esto: la función se retira de una forma y se actualiza en otra. Como la luz del sol, no pertenece al vidrio, pero solo aparece a través del vidrio. El vidrio puede romperse, la luz no se interrumpe. Entonces, ¿es una persona especial? Y Maraví es radical. El polo no se distingue necesariamente por fama, autoridad, santidad visible, carismas extraordinarios. Puede ser conocido o desconocido, activo o silencioso, incluso exteriormente ordinario, porque su singularidad no es psicológica, sino ontológica. Él no es el polo como yo soy algo, sino que el polo pasa por él. El polo no dice yo, dice se hace. Este punto es muy importante. El polo no se experimenta como yo soy el centro, sino como un vaciamiento tan completo que el centro aparece. Por eso Imaraví insiste, el polo es el más oculto de los hombres. Cuanto más plenamente humano es alguien en este sentido, menos apropiable es por el ego. Una imagen para el corazón. Imagina un ojo. El ojo ve todo, pero no se ve a sí mismo. Si se viera, dejaría de ver. El polo es el ojo del mundo. Ve por todos, sufre por todos, ora por todos, pero no se percibe como alguien central. Lo decisivo para nosotros y para nuestro camino, la intuición que tenemos parece ser que es correcta. Si la función pasa, no puede pertenecer a una identidad fija, y sin embargo esto es hermoso lo que nos dice la tradición. Necesita siempre un corazón humano para acontecer. Por eso nuestra oración es tan profunda cuando nosotros decimos, haz de nosotros seres compasivos. No estamos pidiendo ser polo, pero estamos afinando el órgano por el cual la compasión puede pasar. No todos seremos el polo del mundo, como dice Maraví, pero cada corazón puede volverse polo de su propio universo. Y eso, nos dicen, es ya una participación real en el misterio del polo. Y ahora, tal vez podamos decirnos, o escucharle a Maraví diciéndonos,
No te diré que tú eres polo, ni no lo eres. Eso no importa. Lo que importa es esto. Cuando tu oración dice conviértete a través de nosotros en lo que eternamente has deseado ser, estás pronunciando la fórmula misma del polo. No como título, sino como disponibilidad. Tal vez no sostengas el mundo, pero sostienes un punto del mundo. Y donde un punto es sostenido con amor verdadero, el eje ya está presente. Quedemos aquí entonces, escuchando lo que nos ha dicho el Sheikh, sin concluir, sin cerrar, sin definir, como el polo mismo, presente, invisible, sosteniendo. Cuando simplemente permanecemos, cuando nada decimos, cuando el corazón queda sin discurso, no es porque falte sentido, sino porque ha llegado al lugar donde el sentido reposa. Recibamos esto muy simplemente. No agradezcamos a nadie. Lo que nos ha tocado y estaba vivo en nosotros. Y solo encontró un espejo donde reconocerse. Permanecer en ese silencio, en esa respiración ancha, donde no hay nada que comprender, ni avanzar más, ni sostener nada. Ahí, justamente ahí, la vida camina sola. Cuando regresemos a la segunda parte de la meditación de este maravilloso propósito, estaremos en el mismo punto, no adelante, no atrás, sino en el centro que no ocupa lugar. Hasta pronto, amigos.